Hola, muy buenos días, muy feliz jueves 31 de octubre. Hoy sí que lo digo bien porque ayer me di cuenta de que llevaba como 2 o 3 días trasfullando las fechas de un lado a otro. Pero hoy sí, hoy es jueves 31 de octubre. Gracias por acompañarme, por acompañarnos una jornada más. Y hoy comentarte además que hoy es la última energía del día hasta el día 11 de noviembre, porque mañana, bueno, mañana es un día bastante especial, con una energía bastante especial y queremos honrarla y queremos estar con ella, estar con esa energía tan especial del día 1 de noviembre y no queremos hacer energía del día, sino dejar pues esas energías reposar. Y después ya nos tenemos que meter de cabeza, de lleno, a tope del todo con los estudios, porque el día 8 de noviembre hay examen, hay que ponerse todas las pilas del mundo, hay que dedicar toda la energía posible y todo el tiempo posible a estudiar y a perfilar esos exámenes. Entonces nos va a costar un poco más hacer esto cada día y prefiero aparcarlo durante unos días y nos volveremos a ver como energía el día lunes 11 del 11. Mira qué fecha más bonita, qué vibración tan bonita tiene para volver. Probablemente, no lo sé, probablemente en esos días hagamos alguna cosita extra, algo más especial, pero como energía del día, esta es la última hasta el día 11 del 11. Y como es la última y como tenemos una semana tan especial, tan bonita, que por otra parte te agradezco infinito que la hayas compartido aquí con nosotros, pues vamos a despedirnos con este oráculo también tan especial y tan bonito de Luces y Sombras de Lucy Cavendish. Así que gracias, gracias, gracias por estar aquí y vamos a ver qué tiene que decirnos, cuál es esa energía para este momento, cuál es esa energía dictada por el oráculo de Luces y Sombras. Por favor, cuál es esa energía para las personas que estamos aquí conectadas en este momento. Pues ya está. La muerte y la doncella, invasión, transgresión de límites y dominio. Vale, carta número 28. Estas cartas, dice Lucy Cavendish, que muchas veces están saltarinas, en la forma en que ella lo define, y habla de esas cartas que saltan de la nada, bueno, de la nada, del mazo, y que saltan porque quieren dar su mensaje. Así que aquí tenemos un claro ejemplo de carta saltarina y es esta. Te voy a leer lo que dice y este es el mensaje. Acerca de la muerte y la doncella. Una hermosa joven desnuda se ve acechada por un esqueleto de mirada lasciva que parece no tener idea de cuánto le afecta su presencia. El esqueleto no es consciente de ello y en realidad no está interesado en lo que la muchacha siente o necesita. El esqueleto representa la verdadera muerte, el implacable ego y su cercanía incómoda. La joven vulnerable está encogida y siente escalofríos cuando las descarnadas manos le tocan. La muerte dice, son tantas mis carencias, necesito fuerza vital, deseo estar cerca de esta joven, ya que tiene todo lo que anhelo y no puedo conseguir por mí misma. Permaneceré cerca de ella y tomaré lo que me hace falta, su calidez, su energía, sus emociones y su belleza. Es una extensión de mí. Lo que quiero, lo tendré. Y también la amo, mucho, tanto que la consumiré por completo. La doncella dice, pensaba que esto era amor. Ahora me doy cuenta de que solo es interés. Me decía que me cuidaría, pero en realidad solo quiere lo que poseo. Veo que las cosas no van bien y me siento impotente y vulnerable. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo liberarme? ¿Y si es cierto lo que dice, que me quiere y mi temor es infundado? En este momento, dice el oráculo, en este momento mantienes una relación muy desequilibrada con otra persona. Puede que tú seas la muerte, te impones y tomas todo lo que quieres, eres tan ciego a la verdad como el esqueleto, o puede que seas la doncella y te encuentres indefenso o indefensa frente a alguien que abusa de tu debilidad mientras asegura que te ama. Te has visto envuelto en una relación llena de altibajos y de pasión, pero has descubierto que es agotadora, absorbente y poco respetuosa. Ha llegado el momento de que analices la situación y tomes las medidas necesarias para lograr más seguridad, protección y respeto. No intentes convencer a la muerte de sus problemas. Solo conseguirías que se acercase, se aferrase más a ti
y acabaría por convencerte de que eres tú quien tiene un problema. Puedes sentir temor en cuanto a lo que hará cuando te alejes de ella, ya que es vengativa y maliciosa. La separación es el precio de tu libertad. Pregúntate si la relación es sana y si la respuesta es no, toma las medidas pertinentes. Pues fíjate que para terminar la semana y después de todos esos mensajes que hemos ido viviendo, yo creo que aquí nos están invitando a desvincularnos de cualquier tipo de relación, incluso o mejorar la relación si es con nosotros mismos, porque esa no la podemos terminar con cualquier tipo de relación que sea así de nociva, así de tóxica, así de ilusoria, porque en verdad ahí no hay amor. Y si es una relación con nosotros mismos, mejorar esa relación, mejorar cómo nos tratamos y lo que hacemos. Porque mi sentir es que hemos ido viendo a lo largo de la semana las oportunidades de cambio con ese tándem el lunes de la Rueda de la Fortuna y la muerte, pero una muerte molona, no como esta que está aquí un poco más que como muerte, está como vampiro energético. Luego hemos ido viendo cómo nos invitaban a celebrar la vida, cómo nos invitaban a la alegría del loco, y hoy vemos esta carta de la muerte y la doncella y nos invita, yo siento, que a esa reflexión. Hay algo, yo hablaba ayer con el 3 de copas de los malvibrosos, las malvibrosas, la gente que nos quiere un poco quitar esa alegría de vivir o que no acepta de buen grado que uno elija vibrar de otra manera. Pues yo creo que hoy el mensaje del día es ese. Revisa si queda alguien por ahí o si hay alguien por ahí que cumpla un poco ese rol de la muerte. Revisa, a mí me parece muy importante esto verlo hacia nosotros mismos también. Revisa si tú tienes para contigo, porque todos podemos hacer eso, es decir, por una parte me quiero, por una parte quiero avanzar, quiero evolucionar, quiero ser feliz, quiero estar bien, y por otra parte, está hablando del ego, por tanto el ego está claro que todos lo tenemos. Por otra parte, mi propio ego me puede estar boicoteando, me puedo estar haciendo autosabotaje, me puedo estar limitando, me puedo estar mermando yo a mí mismo, drenando yo a mí mismo mi energía. Entonces, qué bonito que terminemos con esto, porque lejos para mí de ser un mensaje lúgubre, tenebroso y demás, muy de las fechas en las que estamos, yo creo que es un mensaje para encontrarnos con la libertad de entregarnos al amor verdadero, que es lo que yo creo que hemos ido viendo también a lo largo de esta semana. Invasión, transgresión de límites y dominio. O sea, cuando alguien te invade, traspasa límites y trata de dominarte, está claro que ahí no puede haber amor, porque el amor es libertad, el amor es respeto, etc. El amor no hace daño. Entonces, hay alguien que puede ser un trabajo también. Puede ser un trabajo, una relación de amigos, una relación familiar, una relación de pareja, o puede ser, a mí me resuena mucho, no digo en mi caso personal, pero me llega mucho también esa sensación en general de que pueda ser un mensaje que tengamos que ver en clave de hacia uno mismo, en clave propia. Puede ser que yo sea quien esté invadiendo límites que no debo, llevándome a límites que no debo y tratando de dominarme cuando lo que tengo que hacer es empoderarme y quitarme todos los límites posibles de en medio. Si es así, vamos a trabajar en ello. En todo caso, esta carta nos invita a la libertad. Fíjate que no en vano 28, 8 y 2 suma 10, y el 10 empezamos la semana con el arcano 10, lo terminamos también con un 10. Yo te decía, el 10 siempre es una vuelta de tuerca, siempre es un subir un nivel. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Subir un nivel. El nivel de la libertad, el nivel de encontrar, de identificar aquello que nos pueda estar limitando y de terminar con eso, sin miedo ninguno. Hay una frase, no recuerdo de quién, que dice: tu poder radica en mi miedo. Yo no tengo miedo, tú no tienes poder. Sin miedo ninguno, porque el poder de esa muerte arquetípica, simbólica que tenemos aquí, es nuestro miedo. Conforme tengamos miedo, estaremos bajo su dominio. En el momento en que perdamos el miedo y decidamos romper esas ataduras, ese miedo, ese poder, mejor dicho, ese poder se desvanece. Así que vamos a hacer un poco vamos a intentar identificar un poco eso, si tenemos a alguien que cumpla con ese rol, o insisto en esto, porque me parece muy importante, si soy yo quien está cumpliendo con ese rol de la muerte, y vamos en todo caso a liberarnos. Termina un mes, comienza otro, termina además con una energía muy especial.
me refiero a la energía energética de lo que son los primeros días de noviembre y todo lo que se mueve ahí. Así que yo creo que es el momento perfecto para hacer este trabajo y ser más libres, más conscientes y estar más en paz. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Feliz vida, feliz fin de semana, feliz semana, aunque igual aparecemos por aquí, no lo sé, pero como te comentaba, energía del día ya será hasta el día 11 del 11, que a ver qué traemos por ahí, que seguramente vendrá con algo muy interesante. Muchísimas gracias. Feliz vida.